Vale. Vamos a hacer el recording, pero habrán entendido. Aceptar la grabación. Aceptada la grabación, sí. Sí. Bueno, buenos días a todos. Buenos días, profesor Carlos Jiménez. Buenos días a las personas que se han conectado ya. Estamos en el ciclo de conferencias Afroarte, en el segundo ciclo. Está bajo la dirección del profesor Carlos Jiménez, arquitecto de la Universidad del Valle, magíster en Historia de la Universidad Nacional y, lo más importante, un crítico y curador de arte reconocido en el mundo hispanoamericano. El tema de hoy es el arte haitiano. Al final de la exposición del profesor Carlos Jiménez podrán hacer las preguntas que consideren necesarias, abriendo el micrófono o escribiéndolas en el chat. La conferencia va a ser grabada y va a estar posteriormente en el canal de YouTube de la División de Bibliotecas de la Universidad del Valle, para aquellas personas que quieran escuchar nuevamente esta disertación que hace el profesor Carlos Jiménez sobre el arte haitiano y en general sobre el afroarte. Sean todos bienvenidos. Le cedo la palabra al profesor Carlos Jiménez. Bueno, buenos días a todos. Buenos días a Ruby, a Diana. Especiales gracias por la contribución al éxito, a la realización de este ciclo de conferencias. Después de la presentación de ayer, que como recordarán los que asistieron, sino a quienes solamente se incorporan ahora, pues se tituló Elogio de África e intentaba mostrar precisamente, hacer un reconocimiento muy sumario de la importancia de África en la historia de la humanidad, desde incluso de los orígenes mismos de la humanidad. Y lo concluía precisamente mostrando que África se había unido a América, la cual había estado unido antes, de las épocas geológicas primeras, cuando los continentes estaban unidos y luego se fueron separando por las derivas continentales, pues fue esa unión entre América y África, que habían sido separadas o fueron separadas por esta deriva continental a lo curso de millones de años, pues se restituyó gracias y desgraciadamente por el tráfico de esclavos, ¿no? Por el régimen de esclavitud, que tiene como uno de sus epicentros más importantes el Mar Caribe, ¿no? Y las islas del Mar Caribe, que desde ese punto de vista, ese triángulo, ese comercio triangular de que hablábamos precisamente ayer, que unía barcos esclavistas que llevaban esclavos desde el Golfo de Guinea hasta el Caribe, sobre todo, y el sur de Estados Unidos y Brasil incluso, pero sobre todo el Caribe, vendían allí sus esclavos que se distribuían por el resto del continente. Cartagena de Indias fue un importante centro de comercio de esclavos durante todo el periodo colonial. Y luego allí cargaban en el Caribe pues tabaco, ron y azúcar. Y esos, cargados con esa carga, con esas mercancías, pues iban al norte, sobre todo a Inglaterra, los Países Bajos, Francia, bueno, también España. Y allí vendían esa carga y compraban armas y textiles con los cuales cargados regresaban al Golfo de Guinea y Angola, el Congo en esa época, se cargaban de esclavos y vuelta a empezar. Eso es, por lo tanto, del Caribe uno de los puntos nodales del desarrollo del capitalismo, y por eso se ha sostenido con razón que la esclavitud, esta esclavitud moderna fue fundamental para el nacimiento y despliegue del capitalismo precisamente en los países del norte de Europa, donde primero empezó, ¿no? Fueron los Países Bajos, Holanda, Inglaterra, que tuvo luego la primacía con la revolución industrial del siglo XVIII. Bien, entonces Haití es en ese contexto una isla privilegiada, ¿no? Por los conflictos que hubo en el Caribe, porque el Caribe, digamos, fue un territorio de lucha entre las potencias coloniales europeas de la época, porque si bien es cierto, tierra firme, de lo que es América del Sur, Centroamérica y las 13 colonias fundacionales fundadoras de los Estados Unidos de América, se repartieron rápidamente. En cambio, en el Caribe siempre hubo una lucha constante y los españoles quisieron monopolizar las islas del Caribe,
pero los franceses y los ingleses y los holandeses también intentaron siempre hacerse a islas para controlar el acceso a ese mar, que es el mar el Mediterráneo americano, como lo han llamado. Y fruto justamente en el siglo XVIII de esos conflictos y esos repartos, la situación en el siglo XVIII precisamente es que está dividida la antigua isla de Santo Domingo, por como fue descubierta incluso el primer viaje de Colón llega a la isla de Santo Domingo, pues se han repartido entre el oeste francés y el este español. Y los franceses desarrollan una vigorosa economía de plantaciones, sobre todo la caña de azúcar, que pues, tiene esos derivados que son la caña de azúcar misma y el ron. También cultivan tabaco y café, ¿cierto? Y llegan a ser en su momento la colonia más importante del imperio francés de la época. En el siglo XVIII, según trae a cuentos James, que es un historiador de referencia en este caso, que es Cyril Leroy Robert James, autor precisamente de Los Jacobinos Negros, que es la Toussaint Louverture y la revolución haitiana, precisamente cita en ese texto los datos de la época y hacia 1750 el comercio exterior de Francia en su conjunto estaba evaluado en 18 millones de libras de la época, y de ese volumen el 11%, 11 millones, el 11%, 11 millones corresponden a Haití, ¿no? Pues Haití es una colonia excepcionalmente importante para la economía global del Imperio francés, es una fuente de riqueza extraordinaria y también es un centro muy activo de importación de esclavos, ¿no? Se calcula que llegaban a aproximadamente 40.000 esclavos al año en el siglo XVIII Haití. En ese contexto ocurren pues acontecimientos europeos que hablan de modificar completamente la situación, porque se produce en 1789 la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa entonces tiene efectos en Haití. El primer efecto en Haití es que los colonos blancos, porque hay una estructura social jerarquizada y además connotada racialmente, es decir, en la cúspide de esa jerarquía social están los colonos, terratenientes y dueños de ingenios y los grandes comerciantes, y luego siguen los blancos pobres, los mulatos y finalmente los negros esclavos, ¿no? Cuando había esclavos libres, porque había esclavos que lograban comprar su libertad, pues la mayor parte de los esclavos, de los negros eran esclavos, y el soporte, la base de toda esta pirámide. Solo que a la élite blanca, ¿cierto? Los colonos blancos, pues la Revolución Francesa les ofrece una posibilidad, ¿cierto? Y es librarse, digamos, del control de la burocracia real francesa y librarse, por ejemplo, del monopolio comercial, porque en Francia, igual que en las colonias españolas y en las propias colonias inglesas, pues los colonos están obligados a comerciar con la metrópoli, desdeñando otras opciones de comprar en otros sitios o de vender en otros sitios a precios distintos y probablemente más beneficiosos. Entonces, en un principio, ellos saludan el derrocamiento de la monarquía y ven en esa la oportunidad, digamos, de ganar una autonomía, inspirándose en el modelo de la Revolución norteamericana que ya ha ocurrido. Las 13 colonias inglesas en Estados Unidos, en la costa este, también se han independizado y habían justamente logrado lo mismo. Entonces, hay una situación que luego se repetirá en las colonias españolas, ¿no? Que también cuando la crisis de la monarquía española abre la posibilidad de una autonomía o de una emancipación, pues también optan por ella, ¿no? Ahora, la idea de todas maneras de estos colonos blancos era precisamente hacerse con la autonomía o al límite con la independencia, ¿no? Y utilizaron de hecho, digamos, porque hubo luego conflictos entre ellos, ¿no? Porque, digamos, los blancos y los mulatos tienen también conflictos de intereses porque los unos de todas maneras están subordinados, los mulatos están subordinados a los blancos en la estructura, en la jerarquía social
étnica y política de la colonia, pues los esclavos negros son usados, digamos, como fuerza de choque, ¿no? Como caño de carne de cañón, como fue también utilizados los esclavos africanos de origen africano en los procesos de independencia que se inicia precisamente con la guerra de independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa, y que culminará ya hasta el 1825, como supongo que la mayor parte de vosotros sabéis. Pero la situación cambia radicalmente, es decir, de ser un movimiento, digamos, elitista, de colonos blancos que quieren autonomía o al límite independencia con la metrópolis para poder mejorar sus negocios y librarse de los impuestos y la injerencia de la burocracia real, se encuentran con el hecho de que los acontecimientos en Francia se han precipitado de una manera tal, ¿cierto?, que, digamos, la Revolución Francesa avanza, y avanza ya, terminan derrocando a la monarquía, terminan decapitando al rey, al último Borbón de esa línea dinástica, y constituyendo pues una asamblea nacional como el supremo representante de la voluntad popular, desde el principio, digamos, de que el pueblo es soberano, y el principio republicano de la República Democrática, de que el soberano es el pueblo y el soberano no es Dios, como venía siendo hasta ese momento admitido por el orden político europeo de carácter monárquico. Y entonces ellos deciden en 1804, ¿cierto?, proclaman la abolición de la esclavitud. Y entonces eso sí se siente muy mal a los colonos blancos, ¿no? De Haití en particular, y bueno, estamos sentados en Haití, pero también hay repercusiones en otros ámbitos, ¿no? Y entonces ocurre que los conflictos que en ese momento se libraban entonces entre la administración colonial, los blancos, los mulatos enriquecidos, etcétera, por un nuevo reparto del poder promovido por este conflicto de la Revolución Francesa y todas sus consecuencias a escala europea e internacional, pues entonces adquieren otro matiz, porque los colonos blancos piensan que entonces es mejor independizarse. Si Francia se vuelve republicana y si Francia decreta la liberación de los esclavos, mejor independizarse. Un poco como ocurrió también ocurrirá años después en las colonias españolas de América, ¿no? Que en 1810, cuando Napoleón impone un rey napoleónico, José I, e introduce una serie de reformas, digamos, de carácter burgués, ¿no?, o republicano. En España, pues entonces las colonias, los colonos blancos, los criollos, como los llamaban los pueblos españoles, también les decían creoles a los blancos haitianos, pues deciden independizarse, ¿no? Pero ahí ocurre una cosa distinta que singulariza la historia de Haití y hace de Haití una experiencia histórica excepcional que tendrá consecuencias en todos los órdenes, incluido en los órdenes de la cultura y el arte, como veremos inmediatamente después. Los esclavos se niegan a esa independencia, ellos hacen suya la bandera de la República Francesa, la égalité, la liberté, la fraternidad, la libertad, la igualdad y la fraternidad, y desde luego la abolición de la esclavitud. Y entonces, claro, los colonos blancos se resisten y entonces se organiza una extraordinaria insurrección. Hay una insurrección espontánea ya veremos que no es exactamente espontánea, en el sentido de espontánea en cuanto que ya no encuentra su lugar de expresión esta movilización de base, esta insurrección muy violenta por lo demás, en el orden colonial, legal y político y simbólico de la colonia, ¿no? Este movimiento insurreccional tan poderoso en Haití tiene repercusiones en el resto de las colonias europeas en el Caribe y especialmente en Inglaterra. Y porque también, digamos, en Jamaica se producen levantamientos, en Trinidad se producen levantamientos también de esclavos, porque, digamos, se corre la voz de que se ha proclamado la abolición de la esclavitud y que los colonos blancos o los criollos de cualquiera de estos imperios
mencionados se están negando. Entonces hay una insurrección generalizada de los negros. Y entonces ocurre un movimiento que determinará el curso siguiente de la revolución haitiana, es que los colonos blancos de Haití, siendo de origen francés todos, sin embargo, consideran que la República no los va a auxiliar contra la insurrección de los esclavos y piden entonces el socorro a Inglaterra. En ese momento, William Pitts, perdón, era el primer ministro, y el primer ministro entonces decide apoyar esta revuelta, apoyar esta demanda, y envía entonces unas fuerzas expedicionarias a recuperar entonces las colonias perdidas, sofocar la insurrección en sus propias colonias, como las principales eran Jamaica y Trinidad, y apoderarse de las colonias francesas como Martinica, Guadalupe, Haití, que eso es más importante, ¿no? Y efectivamente ellos ocupan Haití en alianza con los españoles, ¿no? Hay una alianza anglo-española, y hay una ocupación de Haití, una primera ocupación de Haití, una primera lucha de resistencia de los pueblos haitianos contra una nueva ocupación inglesa. Bien, esta situación terminará con la derrota de los ingleses. Los ingleses pierden esa guerra, pierden en total en las tres islas, en Martinica, en Trinidad, en Martinica, en Guadalupe y sobre todo en Haití, que era la clave de esta lucha, pues pierden prácticamente su ejército. Siempre los historiadores dirán que fue la malaria la que los derrotó, no el paludismo. Como después dirán pues, que en Rusia perdieron por la nieve, ¿no? Pero la verdad es que fue la resistencia muy poderosa y muy empecinada y muy intransigente de la mayor parte de la población haitiana, que eran esclavos negros liberados, las que derrotaron al ejército inglés, ¿no? Y al frente de eso estuvo Toulouse-Louverture, y ahora sobre eso hablaremos inmediatamente después. Sin embargo, el conflicto tendrá otro matiz porque después ellos siguen luchando en nombre de la República Francesa, pero como la República Francesa luego es sofocada, bueno, hay un golpe de Estado, el primer golpe de Estado de la esfera moderna, que es el 18 de Mayo, es decir, el 18 de octubre de 1802, Napoleón pues, da un golpe de Estado. El comandante de las fuerzas del ejército republicano francés da un golpe de Estado y instaura una dictadura que luego convertirá rápidamente en un imperio, se autoproclamará emperador como todo. Y cito eso porque entonces los insurrectos haitianos pues se encuentran con que, digamos, quienes defendían las consignas que ellos habían hecho suyas, la libertad, la igualdad y la fraternidad y la abolición de la esclavitud, pues ahora se dan la vuelta y entonces se encuentran con que el frente, digamos, unido mucho que ahora revertida Francia en un imperio, pues de nuevo las monarquías europeas en su conjunto están en contra de la abolición de la esclavitud. Y entonces ahora es Francia la que envía un nuevo ejército a luchar contra los insurrectos haitianos, y de nuevo es entonces Toussaint Louverture quien lucha contra ellos y termina derrotándolos, ¿no? En ese caso, cuando la invasión la invasión francesa comandada por Leclerc, el general Leclerc, que era el cuñado de Napoleón, desembarca en Haití, pues esa expedición también cuenta con el apoyo de los españoles que están en la colonia vecina, ¿no? Santo Domingo actual, República Dominicana. Y digamos, esa nueva invasión, que en este caso es la de los franceses mismos, pues es encabezada la resistencia por Toussaint Louverture, que de alguna manera es considerado pues, el padre fundador de la Haití moderna.
Ahora, también es derrotada. Francia pierde 40.000 hombres en esa segunda batalla. Y sin embargo, Francia al borde de la derrota, pero no está, pues sigue siendo una potencia colonial muy importante y puede de nuevo, digamos, en principio enviar nuevos ejércitos para reconquistar por segunda vez Haití. Pues ofrece unas negociaciones con Toussaint Louverture y la idea es que llegar, digamos, a una fórmula de entendimiento, ¿no? Algún tipo de compromiso, algún tipo de autonomía, una fórmula política, digamos, que permitiera, diera un gran margen de autonomía a los haitianos en el marco de un imperio colonial como el francés que se niega a desaparecer. Toulouse-Louverture, que había sido cochero y era analfabeto, y se llama un gran líder político, él no sabía leer ni escribir, él dictaba sus cartas en criol, como dicen ahora, y tenía pues un secretario, un amanuense, que lo ponía en francés y luego lo leían y lo releía los textos en francés hasta que finalmente Louverture encontraba que la carta o el documento era satisfactorio y correspondía a sus ideas y lo enviaba, ¿no? Entonces, Louverture, que ha manejado políticamente el conflicto con Inglaterra, con Francia, con los españoles y ha jugado por unos contra otros para en beneficio de la revolución haitiana, pues acepta la promesa francesa porque piensa que de todas maneras la guerra puede ser interminable si los franceses envían un nuevo ejército. Y con ese argumento pues lo llevan a Francia a hacer las negociaciones, y en Francia lo que hicieron cuando llegó, apenas bajó del barco, pues lo metieron a la cárcel, murió precisamente en prisión en Francia. Y es sucedido por uno que era su lugarteniente, que era Jean-Jacques Dessalines, que ante la traición francesa entonces desata de nuevo la insurrección y hay episodios de violencia muy brutales. Esta guerra en general, durante todo el periodo que duró la revolución haitiana, que fue entre 1791 y 1804, ha sido sumamente violenta, ¿no? De un lado y de otro. Es decir, eso fue una guerra sin compasión, digamos, ¿no? No hubo piedad. Una guerra donde esos derechos humanos, el derecho a la guerra, que ya existía, un derecho a la guerra o derechos de gentes, no se respetó por ninguna de las dos partes. Aunque realmente siempre fueron más benévolos, y también está constatado por los historiadores, pues los esclavos que los colonizadores, los conquistadores blancos, los colonizadores blancos. Estos retratos que estamos viendo, el anterior de Toulouse-Lautrec, que es, por decirlo así, el padre fundador de la patria, y este de Jean-Jacques Dessalines, que le reemplaza cuando es engañado y capturado en Francia, Toulouse-Lauverture, Toulouse-Lauverture, este Dessalines entonces es el que prolonga la lucha y termina de derrotar finalmente a los franceses. Y entonces se proclama la República de Haití. Y es interesante señalar esa proclamación de la República de Haití porque se dotan de una constitución como todas las repúblicas y uno de los puntos importantes, hay varios puntos importantes en esa constitución, es que el nombre de Saint-Dominique, que era en Francia, pues de Santo Domingo en la parte española, Saint-Dominique en la parte francesa, se cambia por Haití, que era el nombre que tenían los arhuacos, nosotros llamamos los arhuacos lo llamamos en Colombia, es decir, esa etnia que era la que predominante en todas las islas del Caribe, y ese era el nombre original, así como Quisqueya, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos ponen Haití, y eso ya marca una diferencia extraordinaria con todos los procesos de emancipación que se dan en América en completa, es decir, ¿Qué dices, Alejandro? en el sentido de que finalmente los nombres siempre fueron nombres heredados del nombre colonial, ¿no? Porque sí, bueno, la excepción de México y del Perú, porque eran demasiado importantes sus imperios y ya habían sido incorporados al orden colonial, pues con el virreinato del Perú y el virreinato de la Nueva España. Bueno, el virreinato de la Nueva España, perdón. El Perú es el único que contiene. Y entonces ellos le ponen el nombre de Haití, ¿no? Y establecen un artículo que es muy singular y que es objeto de muchísimas discusiones contemporáneas, artículo 14,
entre los teóricos del colonialismo y el postcolonialismo, y todos estos movimientos que ahora, sobre otras bases, intentan afirmar una identidad cultural independiente de la, digamos, de la tradición europea. Es el artículo 14 en el cual se declara que todos los haitianos son negros, ¿no? Y que se les reconoce a los polacos la condición de negros, y que los negros, ciudadanía y negritud se identifican. Y a los polacos, porque los polacos se los incluye en ese artículo 14 de la Constitución haitiana, precisamente porque los polacos habían sido una de las legiones, tenían una legión que hacía parte de la fuerza expedicionaria francesa que había venido a la reconquista de Haití, la ya mencionaba, comandada por el general Leclerc, el cuñado de Napoleón. Y esos polacos, resulta que allí en la lucha en Haití se dan cuenta que realmente los que tienen razón son los haitianos, en este caso los esclavos negros emancipados o insurrectos, y se pasan al lado de ellos, y combaten contra ellos. Hay un cambio de bando, digamos. Y entonces los polacos, la legión polaca luchará en la guerra en Haití contra los franceses, que eran los que los habían llevado inicialmente a combatir en Haití a la insurrección. Eso pasará después con los irlandeses en el siglo XIX en México, donde también un batallón de irlandeses que hacía parte de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana enviada a la conquista de México, pues cambió de bando y luchó del lado de los insurrectos mexicanos. Bueno, y quería decirles que quien pintó estos cuadros fue el pintor Jacques Enguerrand Georges, ¿no? Que entre 1930 y 1996. Sobre él volveremos, pero quería decir más porque también me cuenta quién es el autor, Jacques Enguerrand Georges, el autor de estos retratos que me parecen muy apropiados. Sin embargo, pues como ocurre pues en todas las luchas de independencia, y el Haití no se escapa a eso, se producen divisiones, así como en las colonias españolas también se dividen los que luchan cuando triunfan, se dividen, como pasó en América Hispana. Pues entonces los generales victoriosos de los ejércitos haitianos se dividen en dos: en Henri Christophe, que se proclama rey en el norte. Ambos, tanto Henri Christophe como el siguiente, Pétion, eran lugartenientes de Salín, que a su vez era, como les conté, lugarteniente de Toulouse-Louverture. Y Henri Christophe y Pétion se dividen, y dividen entonces el país en dos reinos, ¿no? En dos partes. En la parte norte, que sin embargo fue siempre la parte más próspera de Haití, donde están las mejores plantaciones, etcétera, y la parte sur, que se convierte en república. En el norte, entonces, Christophe, que se convierte en rey, está la monarquía, y la república en el sur, que el presidente es Pétion. Y precisamente traigo a cuento este último episodio para señalar que como no solamente Colombia, sino todo lo que fue, digamos, la independencia de Sudamérica. El gran protagonista es Simón Bolívar, ¿no? Simón Bolívar había sido derrotado, el primer conato insurreccional en la actual Venezuela, había sido derrotado, y él se había exiliado en Jamaica, donde es que la famosa Carta de Jamaica, a los ingleses, pidiendo ayuda a los ingleses, pero los ingleses hacen oídos sordos a la Carta de Jamaica, entre otras razones porque los conflictos en Europa siguen su curso, y en ese momento Inglaterra y España se han aliado, después de que en un primer momento eran España y Francia aliados. Ahora son Inglaterra y España aliados, y la lucha contra Napoleón, que es el objetivo supremo de las monarquías europeas, pues correctos españoles no les parecía políticamente conveniente a los que no las colonias españolas, ¿no? Entonces, desesperado Bolívar
se embarca desde Jamaica y va hasta la República de Haití, hasta Haití, y se entrevista con Pétion, que Pétion entonces sí le ofrece ayuda. Entonces Pétion le pone a su disposición una corbeta, 150 arcabuces y pólvora, etcétera, y alimentos para un segundo desembarco en Venezuela. Y él regresa armado desde Haití a Venezuela, a iniciar la segunda campaña, que será la campaña exitosa, ¿no? Ahora, es una cosa importante señalar que Pétion, eso sí, le pide una contraprestación, y es que declare la emancipación de los esclavos. Y cuando se produce años después, un par de años después, la Convención de Ocaña, una de las cosas que Bolívar insiste en incluir es la emancipación de los esclavos, ¿no? Vendrá luego toda una serie de conflictos muy complejos que ahora no citaremos, por los cuales, digamos, esa declaración de la emancipación de los esclavos del Virreinato de la Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela no se realizó de inmediato, pero sí que influyó en el curso de la guerra de independencias de estas colonias y en el papel que cumplieron precisamente los esclavos libertos, bueno, los esclavos en apoyo de los ejércitos libertadores, ¿no? Bien, ahora, lo que he contado hasta aquí es una historia, por decirlo así, tópica, habitual, de los grandes nombres y los grandes acontecimientos, ¿no? Pero lo importante es señalar, y eso es un rasgo específico de la historia de Haití, que, y como digo, tendrá consecuencias todavía que todavía perduran en la actual Haití. El hecho es de que si eso fue posible, si esa insurrección de los esclavos haitianos pudo triunfar, donde fracasaron la de Jamaica, la de Trinidad y todas las que se produjeron en el continente, porque tanto en la actual Colombia como en Brasil, como en los Estados Unidos, etcétera, hubo también continuamente insurrecciones esclavistas, ¿no? Levantamientos, motines, etcétera, que al final siempre eran ahogados en sangre, fueron ahogados en sangre y no consiguieron lo que sí consiguió Haití, que fue la independencia, ¿no? Y es porque hay un factor religioso crucial, que llamamos religioso, y es que los africanos traídos de África en este régimen de esclavitud procedían de diversas etnias y de esos pueblos. Y se mezclaban, ¿no? Una característica que los historiadores han subrayado es que por ejemplo, en el comercio de esclavos en Cartagena de Indias, que es un gran centro de esclavitud, pues se intentaba siempre mezclar los contingentes de esclavos que se ponían a la venta, precisamente para que no hubiese una unión entre ellos, ¿no? Porque siempre eran más numerosos que los colonos blancos, para empezar por eso, y luego eran la fuerza de trabajo que hacía funcionar toda la maquinaria económica de la colonia. Entonces se los mezclaba y claro, ellos tenían diversas lenguas y diversas religiones, digamos, tenían diversos puntos, etcétera. Y en Haití se produce un fenómeno singular, bueno, no es exclusivo, pero sí es donde tiene, digamos, la mayor eficacia histórica, es que se produce una religión sincrética, que es el vudú, que es sincrética en cuanto que se articula con el cristianismo, el catolicismo que es dominante, se apodera de él y lo subvierte, digamos, ¿no? Hay como una maniobra de torsión que se da muchísimo en todas las clases subalternas, y eso también es un tema de estudio por los historiadores de los temas subalternos, ¿no? De la subalternidad, que también es un tema académico e intelectual muy importante desde los estudios postcoloniales de los años 80, iniciados en India, el problema de los subalternos, y cómo una de sus teóricas se pregunta, ¿pueden los subalternos hablar? Y entonces precisamente la respuesta es que los subalternos se apoderan, digamos, del orden simbólico que les imponen los dominados, los dominantes, y lo subvierten, ¿no? Lo transgreden. Se producen los fenómenos que llamaría después Fernando Ortiz, el cubano, pues un fenómeno de hibridación, de transculturación, de mestizaje, ¿no? Y entonces el vudú es un mestizaje muy singular porque por un lado sintetiza cultos diversos de origen africano, aun cuando la matriz es yoruba, claramente. Sintetiza otros cultos y también sintetiza hace una labor de apropiación y tergiversación, en un sentido creativo, porque finalmente
un poeta tergiversa la lengua para hacer su poesía, del cristianismo. Y aquí hay, por ejemplo, una imagen de una ceremonia vudú. Ahora, el hecho de que existiera en Haití una economía tan próspera de plantaciones, significaba, en primer lugar, que había grandes latifundios de cultivo de la caña de azúcar, y en segundo lugar, grandes ingenios y también destilerías, ¿no? Está el ingenio para el azúcar y también está para el ron. ¿Y qué pasa? Que eso significaba que había, normalmente, era habitual encontrar concentraciones de más de 100, 200, 300 y hasta 400 esclavos en una sola plantación, con su ingenio y su destilería. Y eso hace que, eso lo subrayó James y luego lo subrayará también Malcolm X, eso hace que se establezca una brecha entre el esclavo de plantación y el esclavo doméstico. El esclavo doméstico es el que atiende la casa de los amos, que convive con ellos cuando vive en un establo, en un cobertizo junto a la casa de los amos, de los colonos. Pues tiene una relación muy distinta de intimidad, digamos, de intimidad no, porque realmente el concepto de intimidad no existía en ese momento. Eso también subraya James en un momento dado, que las mujeres blancas se desnudaban delante de los esclavos negros porque los consideraban propiamente humanos que fueran desear una mujer desnuda, ¿no? Y en cambio, el de la plantación tiene una región mucho más distante, mucho más que se acerca a la condición, eso subrayado por James, del obrero moderno, que trabaja en una fábrica con su dueño, que no existe ninguna relación de familiaridad, ni de simpatía, ni de empatía. Es una relación mucho más objetiva. Ya no está medida todavía por la relación salarial en el caso haitiano, sin embargo, es claro que la relación ya es de otra naturaleza. Y eso hace precisamente, facilita que ellos puedan en los días de feriados que les dan, que o se organicen en el campo sus propios lugares de encuentro, el Ungan, que es un templo que improvisaban, y en ellos entonces se va desarrollando todos los rituales, los ritos, los rituales y las ceremonias propias del vudú, y se va a crear también una jerarquía, ¿cierto? Que es el sacerdote vudú, ¿no? Que es guía espiritual y político del pueblo, de los esclavos. Entonces, cuando se produce la insurrección, quien articula la insurrección es precisamente esos sacerdotes del vudú. Y el vudú mismo ya se ha convertido en una religión que unifica a aquellos que venían de procedencias étnicas y lingüísticas distintas de África, que se han adaptado a una situación nueva, que han creado incluso un lenguaje nuevo, que es el criol, que es también una deformación, en ese sentido que lo digo, de apropiación y reelaboración de un idioma, en este caso el francés. Y por lo tanto hay una base de unidad. Entonces, eso es absolutamente distinto con lo que respecta a la situación, por ejemplo, de las colonias españolas cuando la insurrección, porque los esclavos nunca contaron con eso, ¿no? Con esa red, digamos, de templos y sacerdotes, ritos, vitos, etcétera, que les daba unidad y que fue, digamos, uno de los fundamentos de su resistencia, ¿no? Ante la invasión inglesa, ante la reconquista francesa, ante la alianza con las invasiones españolas, etcétera. Todo lo que les estaba contando antes, que es una historia muy riquísima y muy compleja, y que, sin embargo, marca a Haití, ¿no? El hecho de que Haití sea Haití, un hombre, digamos, aborigen o de los pueblos originarios, y por otro lado, que tenga esa personalidad cultural tan singular que la da precisamente el vudú como el gran logro, digamos, de los africanos traídos esclavos a América, que pudieron elaborar una cultura que tiene una raíz africana, porque también es una novedad con respecto a África, ¿no? El vudú no existe con África cuando tiene, por ejemplo, su panteón de origen africano, es reelaborado, ¿no? Un poco como en la conferencia de ayer yo hablaba de la relación que los hermanos Masud han hecho sobre el problema del éxodo bíblico, ¿no? Mostrando precisamente que los judíos reelaboran el concepto del monoteísmo acullado
en Egipto, y los griegos reelaboran, por ejemplo, la herencia cultural egipcia, adoptando, por ejemplo, su panteón. Entonces simplemente adoptan el panteón y le cambian los nombres, ¿no? En el caso haitiano hay mayor fidelidad incluso de los nombres del panteón vudú, que ellos lo llaman los loas, ¿no? Entonces está el ungán, está el sacerdote o babalao, y las loas, ¿no? El ungán, que es el templo, el babalao, y las loas, que son los dioses, que son de varios sexos. Es un panteón, ¿no? También tiene su jerarquía, como todos los panteones de los pueblos distintos, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, esta es que es una foto, digamos, que documenta todavía una escena, digamos, vudú contemporánea. Es una foto de los años 80 del siglo pasado. Y aquí tenemos, por ejemplo, una representación ya pictórica, ¿no? Este es de Gelard Balham, que es uno, digamos, un artista nacido en 1925 y murió en 1989. Y entonces vemos como él, digamos, un tema de su pintura precisamente una ceremonia budista. Y será un tema recurrente, ¿no? Aquí está lo que llamaban el poste del medio, ¿no? Que fue siempre, digamos, una de las formas de articular el espacio del templo, ¿no? Y allí pues tenemos una representación tanto de un altar vudú como de una ceremonia que hacer en torno al templo. En fin, hay toda sobre eso pues mis realidades, largas investigaciones, digamos, sobre el papel del árbol y del eje primordial que une los cielos con los infiernos y que conecta esas tres dimensiones, etcétera, ¿no? Pero bueno, quería mostrarles eso, ¿no? Como, digamos, para los haitianos sigue siendo un tema muy importante el vudú, como una religión popular y como una religión que justamente ha sido el fundamento de su independencia como nación, ¿no? Independencia, por lo demás, que sigue siendo cuestionada, ¿no? Porque no olvidemos que los Estados Unidos han invadido Haití 3 veces en el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y la última no hace demasiado, ¿no? Incluso, no sé si ya se hizo la ocupación que hizo las tropas de la OEA de Haití. Pero bueno, este es un pueblo muy, muy resistente. Aquí, por ejemplo, este cuadro de Balsam es una representación del Nuevo Mundo, así se representan ellos el Nuevo Mundo, ¿no? Y entonces tenemos sirenas, unas islas paradisíacas, cuernos, una ceremonia de bautizo, la fertilidad, los frutos de la tierra y del mar. Y en este extremo derecho, pues allí hay como un ágape, un banquete ceremonial, y es interesante cómo hay ese dibujo que está en el suelo que está siendo ofrendado. En ese momento ella puede estar, digamos, dándole té o café o leche, ¿no? Porque una cosa muy importante que marcará de todas maneras el arte afroamericano, sobre todo en las vertientes cubana y haitiana, es que los africanos de las tribus del tronco yoruba, hay dos grandes troncos, ¿no? El yoruba y el bantú. El yoruba es sobre todo el Golfo de Guinea, y el tronco bantú es sobre todo el Congo, ¿no? En sentido amplio, ambos términos. Sobre todo en el tronco yoruba hay digamos, se desarrolló muchísimo la emblemática, ¿no? Y los dioses tenían representaciones a través de emblemas geométricos. Ahí hay una conexión, digamos, con la tradición egipcia, ¿no? de la representación geométrica. Y ellos, pues en sus ceremonias, y eso se llamó en el vudú el bebé, ¿no? Con B pequeña, en ambos casos, ¿no? Y en todo rito santero, aquí también están, ¿no? También están dándole una ofrenda, haciéndole una ofrenda, ¿no? El papel del sacerdote, del babalao, en el caso de la ceremonia vudú, es precisamente dibujar ese emblema, ¿no? Ese emblema abstracto de la divinidad bajo la cual se
realiza, bajo cuyo auspicio se realiza cada ceremonia en concreto, ¿no? Algo que ya veremos que en el caso de Cuba, de artistas cubanos han desarrollado muchísimo eso. Me estoy ahora pensando en Bedia, pero luego hay otros más que son los cuales hablaremos. Bien, he traído Balsam para dar unas imágenes potentes de lo que ha sido, digamos, los espacios y la dimensión del vudú y de la importancia que tuvo en el sentido que ya he mencionado. Pero luego hay un pintor de una generación anterior. Este nació en 1900, con el siglo, ¿no? Finales del siglo XIX, que es Héctor Hippolyte. Y Héctor Hippolyte es, digamos, uno también de los grandes pintores que en el final del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, pues adquiere una importancia extraordinaria como pintor y reconocimiento internacional a través precisamente de los surrealistas, algo que mencionaré después, que fue muy fecundo como pintor, ¿no? Y como ven, todos sus temas son temas inspirados directamente en el vudú, entenderlo como una cultura, ¿no? Una cultura en sentido amplio. Hay un idioma, el criol, hay un panteón, hay unos templos, hay unos ritos, hay unas ceremonias, hay un calendario, hay unos... es una cosmovisión, ¿no? Digamos, es decir, que es equiparable pues, a la religión cristiana, que también tiene todo lo que vengo de mencionar, ¿no? Y desde luego tiene un arte. Y un arte de aquí pues, dejamos de lado, que es muy importante porque eso sería objeto de otro estudio, que es precisamente la vertiente musical, ¿no? Porque todas estas ceremonias están regidas por la música, ¿no? La música en el vudú, la música cada dios está en un tambor. Y por eso los abacuá cubanos, que son una secta, bueno, una sociedad secreta, no una secta, una sociedad secreta, sobre ello volveremos cuando hablemos de Cuba, pues era una sociedad, digamos, militar y secreta, cuya función era proteger los tambores, que tiene un carácter sagrado porque es que el dios está en el tambor. Y como se interpreta el tambor, entonces el dios sale y se apodera de alguien, como en este caso, hay fenómenos de posesión, ¿no? De encabalgamiento, lo dicen en Cuba, ¿no? Es decir, que el dios está en el tambor, la música lo saca, lo convierte en música y la música se apodera de alguien que lo interpreta en cada caso, ¿no? Pero más que interpretación en el sentido teatral que solemos conocer nosotros, lo decimos en el sentido de posesión. Posee, digamos, el dios posee, encabalga, como dirían los cubanos, aquí también se ve siempre el tambor fundamental. Bien, entonces Hippolyte es de esa tradición, decía que la importancia de Hippolyte, el reconocimiento de Hippolyte viene del hecho de que cuando ocurre la derrota de Francia en 1940, los surrealistas franceses encabezados por André Breton, que es pues el teórico y el gran Pope, como una suerte de papa, una suerte de secta, su primera jornada surrealista, pues sale por Marsella y emigra a Martinica, ¿no? Y entonces en 1943 hará una visita, no, después regresa, en 1946 regresa a Puerto Príncipe y entonces ahí hay un recibimiento, pues la intelectualidad de la época, los poetas, los literatos, los pintores, etcétera, se acercan y digamos es como rendirle el tributo pues a un gran poeta e intelectual francés que tiene ya un prestigio internacional bastante reconocido, ¿no? Y además porque él se había puesto el surrealismo, además, como tal, establece una nueva relación con este tipo de artes y con este tipo de manifestaciones culturales no hegemónicas y no occidentales, y aparte del canon occidental, porque ellos pues reivindican el inconsciente, reivindican la irracionalidad, reivindican la imaginación liberada de todas las constricciones que la razón y el sentido común y la realidad les imponen a la imaginación, etcétera. Y entonces él celebra el arte haitiano entonces como una manifestación surrealista, cosa que después hará también en México, que también dirá que el arte de los Tarahumara es también una manifestación surrealista, dentro del hecho de
de que su propia concepción del arte, la concepción surrealista del arte, permite precisamente aperturas hacia este tipo de manifestaciones culturales no occidentales, no hegemónicas, que sin embargo encajan mucho más en la concepción del arte que el surrealismo tiene. Y entonces el prestigio de Hippolyte estará, por ejemplo, ligado al reconocimiento, al espaldarazo, digamos, que le da Breton cuando va a Puerto Príncipe, ¿no? Bueno, dije al comienzo que el vudú es una religión sincrética porque de alguna manera negocia en términos simbólicos su relación con el catolicismo, el cristianismo, y de alguna manera se apodera de símbolos cristianos, ¿no? Porque, por ejemplo, la cruz, para quien está acostumbrado a una heráldica de los dioses, como la que se enseñaba anteriormente, los bebés que usan los sacerdotes en las ceremonias vudú, pues la cruz le parece está dentro de la lógica de la heráldica, ¿no? De la representación de la divinidad por heráldica. Y en segundo lugar, una cosa que claro, que los cristianos, sobre todo la versión reformada del cristianismo no pueden entender, es que si los monoteístas tienen problemas con los politeístas no tienen problemas con los monoteístas, porque simplemente añaden ese Dios a su Dios, a su panteón, un panteón más, donde siempre ha habido una jerarquía, ¿no? En todos los panteones hay una jerarquía, como todavía también en Egipto, como lo veíamos ayer, ¿no? Entonces, por eso no nos sorprende que, por ejemplo, esta es una representación que parece precisamente de San Jorge, ¿no? San Jorge y el dragón. Ahí está el dragón, ahí está la espada, y es un cristiano, ¿no? Pero ellos, como insisto, pueden, digamos, se apoderan, digamos, y es una de las características del politeísmo que le ha permitido precisamente esa flexibilidad y esa capacidad de adaptación dentro de situaciones históricas, políticas y culturales en las cuales hay una religión hegemónica que se impone por la fuerza y el convencimiento simultáneamente al resto de la población, ¿no? Aquí tenemos a Roland Benoit en un episodio que podría ser un episodio carnestoléndico desde el punto de vista de la tradición de Occidente, ¿no? Es decir, que a su vez vienen los saturnales y de las esmoforias dionisíacas, es decir, aquellos momentos hay un momento en el calendario ritual de estas religiones, de todas las religiones, porque el carnaval está incluido en la religión cristiana, bueno, el catolicismo, sobre todo el que ha tenido más firme compromiso con la defensa del carnaval, en las cuales el orden natural de las cosas, las jerarquías dadas, etcétera, se trastocan y entonces la gente entra en lo que llamaríamos una especie de delirio, de posesión, etcétera. Y Benoit pues hace un episodio en el cual, digamos, hay esa inversión de lo real y de las jerarquías reales de tipo carnestoléndico, ¿no? Aquí de nuevo vemos la importancia de los tambores. Y aquí de nuevo ese conflicto, ¿no? Entre el cristianismo, porque claro, porque es decir, una vez que digamos el vudú se transforma en la religión fundadora de Haití y por lo tanto en la religión oficial y adquiere digamos un carácter político nuevo, que ya no está subterránea, ya no es subrepticia, ya no es clandestina, ya no se hace a espaldas de, sino que se muestra con claridad y se afirma en sus propios términos, pues entonces los sacerdotes religiosos
Hola, Diana. Hola, se le cayó el internet a Carlos. Pero Ajá, salió. esperemos. Esperemos Sí, un momento. esperemos un momentico a ver que él vuelva y se conecte. Muy interesante esa conferencia. He aprendido mucho. Es muy buena. Voy a llamarlo a ver qué le pasó. Esperemos un momentico porque vayan a ir alistando las preguntas, inquietudes que tengan sobre la conferencia. Se los agradeceríamos mucho si la colocan en el chat o prefieren a viva voz, mejor todavía. Me voy a desconectar un momentico para llamarlo. Esperemos un momentico que está tratando de conectar nuevamente.
Hola. Diana Benítez. Dime. Yo creo que vamos a terminar la conferencia. Igual él ya había llegado su última diapositiva. Y nos vemos mañana a las 9 de la mañana, porque el profesor no ha podido conectarse. Les agradecemos a todos y por favor guarden sus preguntas para mañana que él se conecte a las 9 de la mañana. Generamos el espacio para las preguntas de esta magistral conferencia sobre el arte en Haití. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ruby. Es un privilegio de verdad esta programación que has diseñado y pues un privilegio poder escuchar atentamente a Carlos. Gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes, Margarita y demás. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana.